soy presidenta de We Foundation Derecho a la Identidad y bueno, les damos la más cordial bienvenida a este foro, mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos en el exterior, mecanismos que nos permitirán encontrar las formas que permitan dotar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de las herramientas que permitan ampliar las facultades de nuestros cónsules en los Estados Unidos y pueda esta importante dependencia del Ejecutivo Federal cumplir con el espíritu y la misión que tiene de representar, apoyar y ser la voz, la defensa de los mexicanos en el exterior y poder dotar a los que no la tienen de una identidad y de una nacionalidad, un derecho básico y fundamental para sacarlos de la situación de apatridia en la que viven los que participan de manera importante en el desarrollo económico a través de las remesas que hacen llegar a sus familias, mismas que se menciona como uno de los principales factores económicos del país. Sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra al senador Arturo Zamora, vicepresidente del Senado de la República. Gracias. Muchas gracias, Karen, muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, que está aquí con nosotros, el hecho de que junto con el señor senador Ángel Benjamín Robles Montoya me hayan invitado, me hayan convocado para participar en un tema verdaderamente importante, un tema muy sensible. Por eso me da mucho gusto compartir esta mesa con Augusta Díaz de Rivera, que también fue nuestra compañera, compartir la mesa con Karen Mercado, que ha sido una gran impulsora no solamente del derecho a la identidad como norma constitucional, sino de todos los efectos que tiene que ver con esto, a la maestra Alejandra Vallejo, quien también ha hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros y que desde la Unión Americana pues ha estado haciendo un gran trabajo en favor de muchas de las personas desprotegidas, de muchos de los mexicanos, y por supuesto a Rodolfo Córdoba Alcaraz, que es coordinador del programa de Migración e Investigación en Fundar y presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Quiero compartir a ustedes, estimadas amigas y amigos, que verdaderamente me da mucho gusto poder en esta etapa como senador de la República, pues transmitir algo que tiene que ver con la sensibilidad que deben tener todos los servidores públicos en un tema esencial, en un tema fundamental que tiene que ver con el derecho a la identidad. En este mundo que es globalizado, las personas plasman su identidad como una fuente que le da sentido a sus vidas, sin duda alguna, y el derecho a la identidad es el ser uno mismo, es el reconocimiento jurídico y el reconocimiento social de toda persona, de niños, de adultos, y como sujeto también de derechos y obligaciones de su pertenencia a un territorio, a una familia, a una comunidad. Constituye, por tanto, un elemento esencial para la supervivencia, el desarrollo y la protección de todos los individuos. Del cumplimiento del derecho a la identidad depende que una persona pueda adquirir algo tan fundamental como es precisamente el ser, el constituirse como persona y el formar parte de una nacionalidad. La omisión de registrar el nacimiento de un niño da origen, sin duda alguna, a la exclusión de esa persona en cualquier sociedad o comunidad, y es por ello que la inscripción de un nacimiento se convierte en un elemento esencial para el reconocimiento de la persona ante la ley como sujeto de derechos y obligaciones, y a su vez esto constituye la prueba más visible de su pertenencia al territorio y, por supuesto, la pertenencia a una familia. El derecho a la identidad de cualquier persona no debe estar condicionado a su nacionalidad, a su origen étnico, a su situación social o económica o a su estatus migratorio o incluso al cruce de fronteras entre países. Hace casi 5 años, varios legisladores, de manera conjunta con We Foundation, impulsamos desde la Cámara de Diputados la propuesta de reforma que elevaría a rango constitucional el derecho a la identidad, la gratuidad del registro y la gratuidad de la expedición de la primera acta de nacimiento. Aquí están dos compañeras, una Gabriela Cuevas, que ahora es senadora, que era diputada, y también, por supuesto, se encuentra con nosotros Augusta Díaz de Rivera, que también era diputada, y ellas
también votaron en favor en su momento de la reforma al artículo 4 constitucional, que ha dado lugar a lo que después, en el año 2014, esta reforma, acompañada por todos los partidos políticos y por todos los legisladores, fue aprobada en lo que hoy nosotros conocemos como una realidad esencial en el ámbito constitucional, que es el derecho a la identidad. Por eso, en este contexto, agradezco la invitación que me hicieron a participar en este foro, mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos en el exterior, que busca profundizar sin duda alguna y ampliar el desarrollo a la identidad, el derecho a la identidad de los mexicanos que emigran en busca de empleo, o incluso muchos de ellos emigran en busca de la reunificación familiar. Saludo, por tanto, a mis amigos senadores Gabriela Cuevas y Benjamín Robles Montoya, quienes son impulsores también de este nuevo reto legislativo, que buscan dar rostro, nombre e identidad a cientos de miles de mexicanos que viven en Estados Unidos y que carecen de un acta de nacimiento, y con ello padecen lo que ha definido eFoundation como la doble invisibilidad, es decir, la tragedia de no pertenecer a ningún país, sociedad o familia, la tragedia de no ser de aquí y no ser de allá. El Instituto México de Winston Center y eFoundation estiman que miles de niños y jóvenes inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son elegibles para el programa de protección contra la deportación, pero no pueden iniciar el proceso por no haber sido registrados al nacer o por no contar con un acta de nacimiento. Ellos son parte, sin duda, de la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos y prácticamente permanecen en el anonimato. Permanecen sin identidad y siempre con el riesgo de ser separados de sus familias, ser deportados a México, donde tampoco tienen una identidad y ni siquiera forman parte de los censos, de los programas o incluso de ningún sistema educativo. Por eso la importancia de este foro, que busca concientizar a nosotros los legisladores sobre el impacto benéfico que tendrá para miles de paisanos y sus familias que viven en Estados Unidos de América y otros países, al aprobar esta reforma en la ley del Servicio Exterior Mexicano, para que los cónsules mexicanos estén facultados a fin de registrar en forma extemporánea a aquellos niños y adultos nacidos en México que emigraron sin registro de nacimiento desde su lugar de origen. Actualmente, miles de mexicanos que viven en Estados Unidos y que carecen de acta de nacimiento tienen que regresar a México a tramitar dicho documento y obviamente, por carecer del mismo, no tienen un pasaporte, no tienen por tanto una visa y deben arriesgarse a cruzar la frontera de manera indocumentada, con todos los riesgos y costos que ello implica. Son mexicanos prácticamente invisibles para el gobierno de Estados Unidos y sin ninguna identidad jurídica en México. Por tanto, son doblemente inexistentes y con el riesgo, en el caso de niños y jóvenes, de ser deportados o incluso traficados por redes de la delincuencia organizada. Este foro busca, sin duda, acelerar la aprobación de esta reforma para dar rostro, nombre, identidad y certeza jurídica para una significativa parte de los casi 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que no tienen acceso a un acta de nacimiento porque los consulados no están hasta el momento facultados para dicho trámite, exponiéndolos a una situación de mayor vulnerabilidad en el ámbito de las deportaciones y con ello la definitiva separación de sus familias. Para todos estos connacionales, contar con un registro de nacimiento significa nacer a la vida jurídica y la posibilidad de contar con un documento de identidad, en lo que se ha dado en llamar el documento de identidad. A nivel internacional figuran el nombre, los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento, una fotografía, una firma y toda una serie de indicaciones que demuestran sin duda alguna y sin posibilidades de error que no hay entre los miles de millones de seres humanos ningún otro que pueda confundirse con esa persona. Esa es la verdadera identidad. Mi identidad es lo que hace que yo no sea idéntico a ninguna otra persona. Así definido el término identidad,
denota entonces un concepto relativamente preciso que no debería prestarse a confusión. La identidad de una persona está constituida por infinidad de elementos que no se limitan a los que solamente figuran en los registros oficiales. Por tanto, el acta de nacimiento da sin duda alguna el derecho a todos estos elementos. La gran mayoría de la gente, desde luego, pertenece a una tradición religiosa, a una nación, en ocasiones a dos, a un grupo étnico, a una familia, a una profesión, a una institución, incluso a un determinado ámbito social. Y la lista no acaba ahí, sino que además prácticamente podría no tener fin. Podemos sentirnos pertenecientes con más o menos fuerza a una provincia, a un pueblo, a un equipo deportivo, a un sindicato, a una empresa, a un partido, a una asociación, a una comunidad de personas que tienen las mismas pasiones, las mismas preferencias sexuales o las mismas discapacidades físicas o que se enfrentan a los mismos problemas ambientales. No todas esas pertenencias tienen la misma importancia, pero ninguna de ellas carece de valor y la esencia de todas estas pertenencias surge precisamente de nuestra acta de nacimiento. Son entonces los elementos constitutivos de la personalidad, y aunque cada uno de estos elementos está presente en gran número de individuos, nunca se da la misma combinación en dos personas distintas, y es justamente ahí donde reside la riqueza de cada uno y su valor personal, lo que hace que todos nosotros los seres humanos seamos singulares y potencialmente insustituibles. Así entonces, esta reforma permitirá nacer a la vida jurídica a nuestros paisanos que residen en el extranjero y que carecen de documentos de identidad, pero este tema de falta de identidad tiene más aristas, incluso después de la vida. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona y de la Oficina del Forense del Condado de Pima, de 1990 a 2014, se han encontrado en el desierto de Arizona, frontera con México, alrededor de 2.500 cadáveres. De esos 2.500 restos se han identificado 2/3 partes, es decir, alrededor de 1.600. De acuerdo con el informe, el 82% de estos cuerpos son de hombres mexicanos con una edad aproximada de 30 años provenientes de estados del centro y sur del país. El 18% son de personas muy jóvenes, de personas de entre 12 años a 18 años. El 37% entonces también tenían entre 20 y 29 años y por tanto, en este grupo hay personas incluso hasta de 10 años. Estos datos nos muestran la vulnerabilidad y graves riesgos que enfrentan los migrantes mexicanos que enfrentan al cruzar la frontera norte, que aunque después de la muerte quedan en calidad de desconocidos, por lo que los forenses del condado de Pima tienen que recurrir a técnicas de identificación antropológica para determinar su identidad y que en ocasiones estas investigaciones y estudios duran 10, 12 o hasta 15 años. Todo esto es precisamente por no contar con una identidad. Por ello, estoy convencido que esta reforma en materia de derechos a la identidad para los mexicanos en el extranjero debe ir más allá. Y en este sentido, sin duda debemos valorar temas como la posibilidad de contar con un banco de ADN para los migrantes, tal vez de que de manera voluntaria ofrezcan hacer este registro antes de cruzar la frontera y evitar el sufrimiento de miles de familias que pasan meses, años o toda una vida sin resultados en busca de sus padres, hijos o esposos. Estimadas amigas y amigos, hago votos porque avancemos en esta reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para otorgar el derecho a la identidad transfronteriza y a los mexicanos, analizando la complejidad del fenómeno migratorio y busquemos nuevos esquemas que garanticen el derecho de las familias, de los migrantes, a conocer y reconocer a sus seres queridos en el extranjero, y reitero, por tanto, mi reconocimiento por la gran sensibilidad social y humana
de mis compañeros senadora Gabriela Cuevas, de mi compañero senador Benjamín Robles, de mi estimada amiga Karen Mercado y de todos los que formamos parte de este proyecto. Estimadas amigas y amigos, hace unos momentos pedí a mis compañeros y a todos los de esta mesa la autorización para retirarme de la reunión, porque como todos ustedes saben, hoy tenemos también una sesión solemne en Palacio Nacional, en un recinto que hace poco más de 150 años no se había utilizado para sesionar. Hoy tenemos sesión, formo parte de la mesa directiva como vicepresidente y ustedes saben que siempre tenemos que tener una reunión previa para llevar a cabo este tipo de reuniones. Pero sin embargo, la parte que más nos interesa es reconocer en los presentes, en todos ustedes que hoy visitan el Senado de la República, el gran interés que se tiene por el motor que estas instituciones no gubernamentales han buscado promover a través del impulso de despertar en la conciencia de nosotros los legisladores verdaderas reformas que le den sentido a nuestro trabajo legislativo. La que se hizo precisamente, la que se impulsó desde el 2010 para tener la garantía del derecho a la identidad en la reforma al artículo 4 constitucional, es una realidad. Pero todo lo demás, todo lo que tiene que ser después de la reforma constitucional, seguramente es un compromiso en el cual con nuestro amigo Benjamín Robles y con nuestra amiga Gabriela Cuevas hemos platicado previamente con la finalidad de que no solamente estemos trabajando en el impulso legislativo, sino también en la parte gubernamental, en reuniones que pudiésemos tener en su momento con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que estemos en el entendido de que esto valga la pena, tenga el resultado esperado por el bien de muchas personas que hoy carecen de identidad y que se les debe reconocer todos y cada uno de sus derechos. Por su atención, muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. Adiós. Muchísimas gracias al senador Arturo Zamora. Y pues bueno, antes de continuar, me gustaría agradecer mucho al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez por este espacio, por estar aquí. Y le cedemos la palabra a la senadora Gabriela Cuevas. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Sin duda a mi compañero, al senador Benjamín Robles, que además, permítanme decirle que es muy activo, entonces es un gran aliado siempre en los temas. Karen, qué gusto vernos ahora ya en este foro materializado, ya estaba muy platicado. Augusta, compañera y amiga, además qué gusto verte en el Senado. Y sin duda también darle la más cordial bienvenida a Rodolfo y Alejandra, que pues tengo entendido estarán en la siguiente mesa también platicando estos temas. La propuesta que hace B Foundation es muy importante pues para nosotros en el Senado, porque a veces pensamos que los políticos tienen la obligación de ver todo. Y pues técnicamente sí la tendríamos, pero es imposible. La problemática que todos vivimos todos los días en nuestro país o incluso fuera de nuestro país, a veces nos lleva a tener problemáticas muy específicas y que pues por no estar precisamente dentro de las fronteras de nuestro país, hace todavía más difícil detectarla. Y por eso esta doble vulnerabilidad que se le ve a nuestros migrantes cuando están en los Estados Unidos. Porque a veces, pues de por sí es difícil estar en casa, en nuestro propio territorio, también es mucho más difícil salir de él. Tanto el proceso de salida como el de llegada a otro país. Y a veces, pues ahora, como hemos visto con las 2 millones de deportaciones, ¿qué podemos decir de lo que viven nuestros connacionales en los Estados Unidos? Esta propuesta que hace B Foundation para reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano se vuelve muy importante porque le daría facultades a los cónsules para realizar registros extemporáneos de nacimientos,
tanto de adultos como de niños, pero que esta función es importante se realice ya y se realice de manera eficaz, de manera sencilla, e incluso me permitiría decir que se realice de manera más barata. Hoy el trámite para tramitar un acta de nacimiento en nuestros consulados, que si bien ya empezó estas políticas el gobierno, cuesta $12, que es mucho más caro de lo que cuesta en muchos estados de la República, en la mayoría. Entonces, pues esa será una segunda batalla que debamos dar, que no es solamente el facultar a los cónsules, sino verdaderamente hacerla accesible para todos. Como bien lo han dicho, es un derecho. No, ahí sí no se trata de una obligación del ciudadano, es claramente un derecho y el Estado debe estar ahí, debe estar cerca para proporcionarlo. Si lo vemos a niveles, insisto, creo que es más fácil a veces medir lo que se encuentra dentro del territorio. Si lo vemos, ¿cómo está el problema del derecho a la identidad, o más bien de la falta de ejercicio del derecho a la identidad? Es gravísimo. Según algunos datos a nivel internacional nos dicen que en México se habla de un 6% de subregistro de nacimientos. 6%, pues es 6, o sea, no suena mucho. Vamos a llevarlo al número de personas que significa. Significa casi 10 millones de personas. Significa que hay casi 10 millones de mexicanos, mexicanas, que no cuentan con un documento que acredite que nacieron. Es decir, para el Estado son fantasmas. Para el Estado nunca nacieron. No cuentan con un nombre, no cuentan tampoco con claridad, insisto, para el Estado de quiénes son sus padres, tampoco de cuál fue su fecha de nacimiento, ni mucho menos el derecho a una nacionalidad, porque no están registrados como alguien que nació en territorio mexicano. Y este es únicamente el primer paso de muchas injusticias. ¿Cuántas veces les han solicitado a ustedes un acta de nacimiento para hacer un trámite? Sin un acta de nacimiento no se puede uno casar. No se puede tampoco, o jurídicamente, nunca se va a poder morir. O si lo vemos en formas más hasta cotidianas, no se podría tramitar un programa social, no se podría votar, no se podría tampoco solicitar un crédito bancario, ni mucho menos heredar. ¿Cómo se registrarán también después a los hijos? Entonces, esta etapa del acceso a un acta de nacimiento es el primer paso de muchos otros que resultan fundamentales en la vida de un ser humano y en el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, es fundamental, insisto, en que no quede solamente en el marco legal, sino que incluso vayamos previendo los siguientes pasos, que es físicamente cómo se ejerce ese derecho. O sea, ya tenemos la modificación a la Constitución donde queda muy claro el derecho a la identidad y donde incluso se obliga a la gratuidad en esa primera acta de nacimiento. Pero nuestra Constitución es un gran catálogo de buenos deseos y tenemos derecho a muchísimas cosas que muchísimos mexicanos no pueden ejercer. Y uno de ellos es este derecho a la identidad. Ahora, ¿qué se vuelve muy importante en esta materia? Primero, ¿cómo lograr el consenso suficiente para hacer esta modificación a la Ley del Servicio Exterior Mexicano? Y hoy celebro la buena noticia de que aquí estamos legisladores de los 3 grupos parlamentarios más grandes representados en el Senado de la República, lo cual, pues si cada uno de nosotros logramos convencer a nuestras bancadas, pues dará una mayoría mucho mayor a la que se requiere para cambiar la ley. Y eso sí, pues habrán también de comprometernos y habremos nosotros de buscarlos a ustedes para que más adelante, a partir de septiembre, hagamos también el mismo ejercicio en la Cámara de Diputados, donde cambiará la legislatura y donde habrá también que sensibilizar y trabajar con los legisladores para estos temas que deben ser también aprobados por la colegisladora. Además, tendremos que buscar los mecanismos, incluso presupuestales, para lograr que se lleve a cabo.
y buscar también a los gobiernos de los estados, porque en muchos casos las legislaciones estatales hasta multan a quien no fue registrado a tiempo, como si hubiera sido la culpa de un bebé no haber sido registrado. Pues a nadie le preguntan si quiere ser registrado o no, y en muchos casos es una condición de pobreza la que hace que pues las madres tengan que dar a luz fuera de hospitales, sin ningún acceso a la salud, o que incluso ni siquiera sepan que deben registrar a sus hijos. En las comunidades rurales y más pobres de nuestro país, el promedio del tiempo que esperan las madres para registrar a sus hijos llega a ser hasta de 1 año. Y luego nos preguntamos también por qué los problemas de trata en nuestro país. Pues un bebé que no es registrado, pues cómo ver a una mamá decirle al Ministerio Público que le robaron al chamaco. Pues quién era, de dónde lo sacaste, por qué no lo puedes acreditar, cómo sé que si era tuyo, o incluso que pues no me lo estás inventando. Entonces, hay una serie de vulnerabilidades que se desprenden a partir de esto y que tendremos que hacer todo el esfuerzo político, todo el esfuerzo legislativo, y que hoy es ese primer paso. Me parece también muy importante el que hagamos un esfuerzo pues, dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy Bee Foundation y Karen ha hecho un esfuerzo muy importante en sensibilizarnos sobre esta problemática en el exterior. Y yo creo que justamente este tema cobra pues, una relevancia todavía más grande que lo estrictamente jurídico o incluso de derechos humanos que he mencionado. ¿Por qué? Porque el presidente Obama pues trae hay 2 caminos, ¿no? O estar en la fila de los 2 millones de deportados o en las posibilidades que abre pues esta nueva opción de regularización migratoria. Pero en ambos casos el derecho a la identidad se vuelve un tema medular. ¿Por qué? Porque para ser deportado, las autoridades mexicanas tendrán que reconocerlo como un ciudadano mexicano. Y a ver si realmente eso sucede. Y en el segundo caso, el que tiene que ver con optar por la opción de regularización migratoria, pues lo primero que te piden son papeles. Y si no tienes los papeles de tu país, pues ¿cómo aspiras a tenerlos de otro? Entonces, hoy más que nunca, el gobierno mexicano debe sumar todas las voces y todos los esfuerzos para apoyar en la obtención de actas de nacimiento a todos nuestros connacionales, sea cual sea el camino que les depare la vida o el que ellos mismos puedan elegir. También hay un tema pues muy importante, y es que logremos en México las condiciones necesarias para que ya más mexicanos no se tengan que ir a los Estados Unidos, pero también para que optemos por una política migratoria distinta en nuestra frontera sur. Karen ha tocado un tema que me parece muy importante, y aunque no es precisamente en materia de esta iniciativa, sí creo que es importante aprovechar que aquí hay gente interesada en este tema y abordarlo. Hoy en México también empezamos a tener problemas de apatridia, pero por centroamericanos. Empiezan a venir a nuestro país migrantes centroamericanos. La inmensa mayoría de ellos no aspiran a quedarse en México, lo que aspiran es a llegar a los Estados Unidos, pero evidentemente pues nadie viaja con el acta de nacimiento, los papeles de la escuela y todos los demás. Al llegar a México, si son detenidos por las autoridades migratorias, lo primero que se hace es buscar que los cónsules de los países pues se acerquen y platiquen y los reconozcan como ciudadanos de sus países. Pero empiezan a haber casos donde no se les reconoce como ciudadanos de los países a los que ellos dicen pertenecer. Y por eso les digo que empezamos a tener estos problemas de apatridia también en nuestro país y no les hemos encontrado una solución. Aquí en el Senado estuvimos trabajando la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue a partir de una propuesta que envió el Ejecutivo, una iniciativa preferente, y que aquí precisamente en estos temas de derecho a la identidad y de derechos humanos fuimos muy enfáticos. Y uno de estos temas fue precisamente refrendar el compromiso que tenemos en el Senado con hacer efectivo el derecho a la identidad y plasmarlo en esa legislación,
pero también el buscar que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición migratoria o incluso independientemente de que no cuenten ni siquiera con acta de nacimiento, puedan tener al menos vigentes todos los demás derechos. Es decir, buscar que esta cadena de violaciones y de vulnerabilidades que se desprenden a partir de la carencia de un acta de nacimiento, pues podamos al menos minimizarlo. Yo sí hago votos para que nosotros desde el Senado de la República, con las voces de una sociedad civil claramente organizada y claramente trabajadora de estos temas, podamos hacer un cambio. Tanto dentro de nuestras fronteras, con estos casi 10 millones de mexicanos y mexicanas que carecen de un acta de nacimiento, como también de aquellos mexicanos y mexicanas que ni siquiera tienen un papel que diga su nombre y que los identifique como mexicanos o mexicanas a quienes debemos proteger. Muchas felicidades, Karen, por este esfuerzo. Muchas felicidades también, colega Benjamín, por este trabajo tan importante. Y pues siendo una iniciativa que se dictaminará en la Comisión de Relaciones Exteriores, les recuerdo que las sesiones de las comisiones del Senado de la República son públicas. Así que los invito no solamente a empezar en este foro, sino a ser espectadores, a ser partícipes y a estar siempre al tanto de nuestro trabajo, sobre todo en la dictaminación de esta iniciativa tan importante y que estoy convencida que puede cambiar la vida de muchos de nuestros connacionales en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación a este proyecto. Les da la más cordial bienvenida. Yo diría que en este momento la sede del Senado se convierte también en la sede en defensa del derecho de muchos compatriotas que salieron de nuestro país, no por gusto, por necesidad, en busca de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y también la de sus familiares, porque si no fuese por las remesas que envían, quién sabe qué habría pasado en México desde hace mucho tiempo. Me parece trascendental, entonces, reiterar mi agradecimiento por su presencia, porque necesitamos muchos aliados. Les platico un poco la historia. Como senador por Oaxaca, hice el compromiso de una vez obtenido el triunfo, la confianza de mi electorado, y como en ese momento pues todavía la ley nos prohibía hacer campaña fuera de nuestro país, inmediatamente empezamos a recorrer las distintas comunidades de Estados Unidos para saludar a nuestros paisanos, ponernos a sus órdenes. Y bueno, pues los ejemplos de falta de respeto a los derechos humanos que viven nuestros compatriotas es conocido por todas y por todos. Después de uno de esos viajes, tuve la oportunidad de conocer a Karen Mercado, que tuvo la confianza, y se lo agradezco mucho, de acercarse y hacernos un planteamiento que, como lo decía yo de ayer, cruzaba exactamente con lo que acabábamos de escuchar, esas historias de miedo, de decirme una madre de familia, una paisana nuestra oaxaqueña, que no podía inscribir a su hijo en la escuela, pues porque no podía en principio demostrar que era su hijo, a pesar de que había nacido ya en los Estados Unidos, porque llevaban un buen rato allá, no había forma. ¿Qué le pasa a nuestros paisanos? Pues acuden a nuestros consulados, a las representaciones mexicanas, y sí, yo digo con tristeza que a veces allá no hay del todo la sensibilidad, ya lo apuntaba el senador Zamora, les dicen, no, pues regrésate a tu estado por tu acta de nacimiento, porque es lo primero que les piden. Pues ni que fuera tan fácil regresarse a su estado por su acta de nacimiento. Presentamos la iniciativa en nombre de B-Foundation. Yo he sido de los que siempre he dicho que quienes somos legisladores, nuestra obligación es ser la voz de los que no tienen voz en el Congreso.
a veces inclusive para presentar cosas en las que no estamos ni de acuerdo, pues esa es nuestra obligación. Pero en esta, sin duda, que luego nos sumamos. Y una vez registrada, le hicimos un compromiso con Karen, que esto no podía ser abanderado por un solo legislador, porque quizás alguien le vería tintes políticos y nada más alejado que eso. Y entonces rápidamente pues buscamos a muchas compañeras y compañeros que inmediatamente suscribieron la iniciativa y así fue presentada esta iniciativa para reformar parte de la ley del Servicio Exterior Mexicano. Y bueno, pues ahí es donde Arturo Zamora, que como nos lo contaba hace un rato, junto con la senadora Gabriela Cuevas y muchos otros más, firmaron la iniciativa, Marcela Guerra, Mariana, de mi grupo parlamentario, la senadora Beristain, Dolores, Javier Corral, Roberto Albores, Alejandro Encinos, Fidel de Mélicis, Rabindranath Salazar, todos nosotros firmamos porque estábamos de acuerdo. Parecería efectivamente pues que si ya fue firmada por varios senadores de las tres principales fuerzas políticas del Senado, pues ya creo que esto va muy avanzado. Sin embargo, yo le pedí hace un rato a Arturo, en su calidad de vicepresidente de la mesa directiva del Senado, y se lo solicito también a nuestra querida amiga la senadora Gaby Cuevas, que podamos también tener acercamientos con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Qué bueno que está aquí Alejandra Bolaño, que es representante de la Cancillería, porque quisiéramos avanzar lo más rápido que se pueda. Yo sé que son nuestras facultades revisar estos temas, hacer las modificaciones, pero valdría la pena que esto no se tarde, porque cada día que pasa hay una historia triste, una historia dramática que pues nos obliga a no ser cómplices de lo que están padeciendo nuestros compatriotas en el exterior. Sí, hablamos de mecanismos para garantizar el derecho de la identidad de los mexicanos en el exterior, pero básicamente hablamos para garantizarla a quienes cruzaron la frontera para pasar allá a Estados Unidos. Por eso para nosotros es muy importante este encuentro. De hecho, pues el tema es gravísimo. Según datos del Registro Nacional de Población y del propio DIF, en México hay 7 millones de mexicanos que carecen de su acta de nacimiento, por eso el Senado y el Congreso mexicano apuró esfuerzos para garantizar ese derecho. Entonces imagínense cuántos de esos se fueron a Estados Unidos. Hay cálculos, yo diría, muy optimistas que dirán que son como 2 millones, yo digo que son más los que no tienen con qué identificarse y por eso el doble carácter de invisibilidad. Invisibles ante la política norteamericana, que aunque han ido avanzando en sus derechos, muchos de nuestros compatriotas, pero finalmente invisibles porque no pueden gozar del todo. Pues hay que reconocer la política del actual presidente norteamericano Obama. Sí, nosotros somos de los que aplaudimos que los Dreamers, los jóvenes que ya tienen una vida hecha, puedan tener garantizado su derecho a la educación, quienes nacieron allá en Estados Unidos, pero bueno, es donde otra vez volvemos al tema, y cómo demuestran que son mexicanos, que ya nacieron allá, que también tienen derechos en aquella nación. Por eso nos parecía muy importante y por eso yo le solicité al presidente del Instituto Belisario Domínguez, que a su vez es coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a Fernando Herrera, que nos permitiera, junto con B-Foundation, patrocinar este foro. Es decir, este es un esfuerzo del Senado mexicano, del Instituto Belisario Domínguez y, por supuesto, de un grupo de senadoras y de senadores que estamos preocupados. Pues yo entiendo que Gabriela Cuevas es muy sensible al tema por ser presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores y porque su propia historia de trabajo avala esa preocupación. Arturo Zamora igual, trabajaron juntos en iniciativas que tienen que ver con el derecho a la identidad, pero estamos sumados varios y nosotros lo que buscamos es rápidamente hacer lo que sea necesario. Qué bueno que Gaby, la senadora Gabriela Cuevas, es que a veces me gana el afecto, la senadora Gabriela Cuevas está diciéndonos que nos invita a todas y a todos a participar en la sesión que, pues, espero muy pronto convoque como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para dictaminar esta iniciativa y que pues podamos hacer un cabildeo en la Cámara de los Diputados para que también ahí se apruebe rápidamente. Pero los invitamos a que mañana o la próxima semana, en un día de sesión, podamos dar conjuntamente una conferencia de prensa. Alejandra, si todavía estás aquí para mañana, pues yo sé que de venir desde Washington, donde están haciendo un trabajo extraordinario, tú y muchos compatriotas nuestros en esta fundación, a la que yo también he podido conocer y en la que he podido participar, pues ojalá puedan regresar o quedarse para compartir con nosotros, si es posible, mañana mismo esta conferencia de prensa. Y bueno, sí, lo decía Arturo Zamora, tenemos una sesión solemne, entonces yo voy a permanecer con ustedes un rato más, le voy a encargar a Alejandro Encinas, con la autorización aquí de la senadora Gabriela Cuevas y la senadora Luz María Beristain, que se está incorporando, que como director general de investigación estratégica se mantenga durante toda la sesión. Yo no me quiero ir sin ver el video que está preparado y que habla de esas historias dramáticas, que no es la única. Yo les garantizo que cada vez que yo he ido a recorrer comunidades allá en los Estados Unidos donde viven los oaxaqueños que están repartidos prácticamente por todos los Estados Unidos, conocemos cada caso que nos llamó, por supuesto, a dar todo para que se pudiese presentar esta iniciativa con el apoyo de un grupo importante de senadoras y senadores, impulsar este foro y ahora estar preparados para cuando la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, nuestra amiga, colega, la senadora Gabriela Cuevas, convoque, estar ahí presentes y defender en el Pleno también esta iniciativa en nombre de muchos mexicanos, de muchas mexicanas que lamentablemente enfrentan con mucho valor, eso sí, con ejemplar valor, los obstáculos que tienen que superarse en una nación a la que fueron a buscar una nueva oportunidad de vida. Así es que, en nombre de quienes hemos suscrito esta iniciativa, en nombre de la senadora Gabriela Cuevas, de la senadora Luz María Beristain, que se ha incorporado, les expresamos de verdad nuestra gratitud por la confianza, el que estén acompañándonos, Rodolfo, Augusta. Para nosotros es muy importante tener gente con su nivel de conocimientos y especialidad en este tema, que espero que nos termine de sacudir a todos para que hagamos por nuestros compatriotas lo que es justo y necesario y también urgente. Y no hablo más del tema porque Arturo fue muy al detalle, Gaby también fue muy al detalle y ustedes son los expertos. Y yo creo que aquí enfrente también tengo muchos expertos, por eso están aquí. Hoy nosotros somos la voz de ustedes en este Senado de la República y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario en favor de garantizarle a nuestros compatriotas estos mecanismos de identidad. El primero, yo creo, de los derechos humanos, el derecho a la identidad, a tener un acta de nacimiento, una nacionalidad que sea reconocida. Así ha quedado suscrito en varios tratados internacionales en los que nuestra nación ha participado. Así es que yo les rogaría, si no tienen inconveniente, antes de escuchar a nuestra amiga Luz María Beristain, que se incorporó, ver el video para que
Luz María La Güera Beristain, como le decimos cariñosamente, termine de sensibilizarse en el tema y le escuchemos también algún mensaje para poder pasar ya a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bienvenidos al Senado de la República. Muchísimas gracias, senador, senadora Gabriela. Antes de poner el video de Pascual, muy bien lo comentaba el senador, precisamente por ellos estamos aquí, estamos por todos los mexicanos, por las historias. Es muy fácil poder decir, hay 7 millones de mexicanos o 10 millones de mexicanos son cientos de miles en Estados Unidos que emigraron sin haber sido registrados al nacer en su lugar de origen, pero la persona, la historia, lo que para ellos significa el no contar con algo que todos aquí presentes tenemos y que tomamos por sentado, como es el tener un registro y un acta de nacimiento y el existir ante el Estado mexicano. Estas personas nosotros les denominamos doblemente invisibles. En realidad, ellos son apátridas, ellos viven una tragedia que es el no existir, ni de aquí ni de allá, que no haya un país que reconozca su existencia. La historia que vamos a escuchar hoy es la de Pascual Callejas, que es un joven de 17 años. El pasado 12 de noviembre realizamos un foro en Washington, en el Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, en donde ahí este joven unos días antes, y fue maravilloso, porque unos días antes él nos contactó, como nos contactan decenas de personas en la página de la Fundación, en las redes sociales de la Fundación, de ayúdenme, y él decía, era mi desesperación porque yo me voy a graduar de la universidad. Yo me voy a graduar más bien de la preparatoria y no quiero yo decir más porque él lo va a contar muy bien ahorita. Fue muy valiente, fue sumamente valiente de tomar, de ir a Washington a pesar de ser indocumentado, doblemente invisible. Esta es la historia que van a escuchar, es Pascual Callejas y él es la voz de miles de personas que están en los Estados Unidos y la razón por la cual todos y cada uno de nosotros estamos aquí sentados y por la que ustedes nos acompañan. To thank everyone who supported me in coming to this forum. Those people include my family, my teachers and classmates at Mason High School, and of course, Ms. Mercado. I'm a high school student in the state of Texas, and as I approach my graduation date and prepare for college, I've become increasingly aware of the seriousness of the predicament I find myself in. Not only do I not have legal status in the United States, but I also lack a birth certificate from Mexico. I have grown up in the United States, but was born in a small isolated village in Querétaro, Mexico, that did not have a civil registry at the time. In fact, when I was born, the village did not even have running water or electricity. The closest civil registry was several days away from this village. Although there was a rough dirt road, my parents did not own a car. At the time, registration cost money my parents did not have. This is part of the reason my parents realized that there was no future for us in this isolated location. And so, when I was only 1 year old, they packed up our belongings, left behind the people they loved, and made the journey to the U.S. They heard of the many opportunities this country offers to those who are willing to work hard, and they saw a bright future for our family here. They wanted their children to get an education, and they wanted us to be successful. Their lack of education did not preclude them from understanding that it is the way to a better life. What they did not realize was that by not registering my birth, they were ensuring difficult hurdles that would limit the opportunities I would have later on. It is, however, not their fault. They were not informed of their and my rights, my right to an identity and the importance of these documents. I now find myself one of the doubly invisible, or as they say, ni de aquí, ni de allá. As you may already be aware, the U.S. Secretary of Homeland Security announced on June 12, 2012, that certain people who came to the U.S. as children and met several guidelines may request consideration for deferred action for a period of 2 years, subject to renewal. They are also eligible for work authorization.
My brother, who's a student at Angelo State University and has a scholarship as a member of the track and field team, was able to take advantage of this opportunity. I currently meet all of these guidelines except one. I do not have legal proof of who I am or where I was born. And so, I fall through the cracks of this reform and any to come. At first glance, I may seem like a normal student. I have good grades, I am ranked at the top of my class, I take advanced classes, and even play some sports. However, as a doubly undocumented student, I not only face the challenges that a normal high school student faces, but I also take on many unique ones. Quite simply, I lack some basic rights that a citizen has in any country. Last year, I was blindsided by a dual credit tuition bill that came in the mail after I had already paid the tuition on time. It turns out the community college charged me out-of-state tuition. So, a course for which my classmates paid $250 would now cost me over $1,000. Although I work as many hours as I can, doing jobs like lawn work, masonry work, and fence building, I cannot legally get a job. I would like to be able to be legally employed. This would enable me to help pay for college and to help pay bills around the house. I am not able to open a banking or savings account. I am not able to acquire a driver's license or a form of identification. In fact, when I first received the invitation to speak at this forum, I did not think I would be able to accept it because I thought my lack of government-issued form of ID would prevent me from boarding a flight. I checked the schedules, but realized it would require more than a week of travel from Texas to DC. But after some research, we realized since that I am 17 years old, I'm able to prove my identity with the school ID. However, in May, after I turn 18, flying on a commercial airline will be added to the list of things I cannot do. The list goes on and on. At times, someone in my situation might feel lost and hopeless. I've met with many immigration attorneys and traveled to the Mexican consulate in San Antonio, but so far there are no solutions. It may seem like I have no future. However, I knew I could not be the only one out there in my situation, so I continued to search for a solution. That is when I found the organization known as B Foundation. B Foundation is a non-governmental organization and Mexico's leading promoter of the 4th article of the Mexican Constitution, which raises constitutional status to the right to an identity and free registration and free birth. This organization has helped many people gain their identity and rights in Mexico. Now focuses their efforts to try to help the many people who find themselves in my situation here in the U.S. It was through this organization that I met Karen Mercado, the president of the organization and the person that has given me a new hope of resolving my case. I believe this issue can and should be resolved as soon as possible. It is a problem many people are not aware of, and some even argue that the problem does not exist. I am here today to tell you that it is a reality. It is my reality. And for me, it is a daily struggle. I am not invisible. I am standing right here in front of you. Now I ask for you to stand with me, because for every problem, there must be a solution. I ask that you join together to help me and the thousands in my situation find a way out of this dilemma. Help us reach equality and an identity. Help us become citizens. Thank you. Si nos quieres compartir alguna opinión, Güera. Con un nudo en la garganta, sin lugar a dudas, a las personalidades que hoy nos acompañan. Agradezco la invitación de mi compañero, el senador Benjamín Robles, al Instituto Belisario Domínguez y obviamente a la B Foundation.
Hoy nos reunimos para abordar el concepto de la identidad mexicana y su importancia. Nuestra cultura mexicana se ha caracterizado por preservar con gran fortaleza sus tradiciones en países extranjeros. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, intentó describir la compleja radiografía social y espiritual de los mexicanos e incluso por tan magistral obra literaria fue galardonado con el Premio Nobel. La mexicanidad es el producto de una combinación milenaria entre la cultura europea y la cultura mesoamericana, que se destaca también por la gran diversidad de etnias, idiomas, dialectos y lenguas que existen en todas las regiones geográficas de nuestro país. El nombre de nuestro país proviene del vocablo mexica, otrora el imperio más importante de la época precolombina, el cual incluso llegó a dominar a las demás culturas asentadas en nuestro hoy territorio nacional y las obligó a rendir toda clase de tributos. Regina, la obra literaria de Antonio Velasco Piña, contempla que los motivos de la preservación de la cultura azteca o mexica, a pesar de la colonización española, son los sacrificios que realizados por los guerreros aztecas que entregaron su vida por mantener a través del tiempo y hasta nuestros días el espíritu de la nación. Nuestro escudo nacional, muestra arquetípica de nuestra cultura milenaria, mitológicamente representa a Quetzalcóatl, el águila que devora a la serpiente y se eleva al cielo. En Yucatán es Cuculcán, en metáfora a la conciencia colectiva del pueblo originario de Aztlán. Nuestra cultura mexicana nunca podrá ser totalmente descrita por compleja y profunda, pero es apreciada por propios y extraños por la gran diversidad de nuestra gastronomía, por las muchas coyunturas sociales, por las diversas idiosincrasias regionales y por el gran número de tradiciones folclóricas que afortunadamente perduran hasta nuestros tiempos y las cuales no estamos dispuestos a perder. Es un hecho de todos conocidos que la inestabilidad económica de nuestro país ha generado una amplia y constante migración de nuestros connacionales, por lo que actualmente existen grandes colonias de mexicanos asentadas en los Estados Unidos, principalmente en Canadá y España, que se distinguen orgullosamente por practicar y preservar su mexicanidad. El informe emitido por el Centro Hispano Pew indica que hoy los mexicanos asentados en territorio norteamericano representan el 64% de la población hispana, alcanzando la cifra récord de 33.7 millones en el año 2012. También señala que esta cifra incluye a los 11.4 millones de mexicanos que emigraron más allá de nuestra frontera norte y a los 22.3 millones de descendientes de nuestros connacionales que nacieron en Estados Unidos. La suma de estas cifras representa el 11% de la población norteamericana. Debido a esto, se hace no solamente necesaria, sino imprescindible una estrategia para garantizar el acceso a la identidad a los casi 35 millones de mexicanos asentados en el territorio de los Estados Unidos, principalmente, y a los demás mexicanos establecidos en otros países extranjeros. Cifra tan grande de mexicanos emigrados no podría estar lejos de una transformación sociológica, sobre todo con nuestros vecinos del norte. Y muestra de esto es la conmemoración de la batalla del 5 de mayo, la cual es considerada como una celebración de independencia para los hispanos, pero que los estadounidenses también celebran como parte de la cultura popular que también les atañe. Este fenómeno de transmutación sociológica, nuestro Premio Nobel de la Paz, Octavio Paz, la describió como una fusión cultural personalizada para los migrantes mexicanos que adoptaban rasgos de la sociedad norteamericana y mantenían evidentes lazos culturales mexicanos que producían un nuevo fenómeno sociocultural conocido como los pachucos, pochos, los cuales inclusive generaron un slang
o sea, una combinación de nuestro idioma español y el inglés. Para concluir, quiero felicitar al Instituto Belisario Domínguez, al senador Benjamín Robles, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, por promover la organización de este tipo de foros que dan espacio al análisis que representa este importantísimo tema que atañe y toca a millones de connacionales que viven en el extranjero y a los que el Estado mexicano les ha fallado negándoles la oportunidad de una mejor vida. Es por ello que incluso se tiene la obligación y el deber de impulsar una estrategia integral a través de su estructura diplomática, embajadas, consulados, para que nosotros logremos que se garantice el derecho a la identidad de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias otra vez, Luz María, la senadora Luz María Beristain, la senadora Gabriela Cuevas, un servidor. Tenemos que acudir a la sesión solemne convocada hoy en Palacio Nacional, donde alguna vez fuera sede del propio Senado mexicano, para concluir un foro que durante estos 3 días ha habido en materia de la Constitución. Pero los dejamos en su casa. Vamos a estar muy atentos a revisar el video porque queremos conocer su experiencia para poder defender con toda fibra este tema en comisiones y por supuesto en el Pleno del Senado. Tienen en nosotros aliados. No nos gustaría retirarnos sin que nos permitieran nuestros muy distinguidos panelistas, Alejandra, Augusta, que nos pudiésemos tomar una foto e invitar que se incorpore a quien también es responsable de que estemos metidos en este tema, a mi querida amiga Aide Reyes Soto, que fue directora del Registro Civil en el estado de Oaxaca y hoy está al frente de la Oficina de Atención de Migrantes en el gobierno del Distrito Federal, que es conocedora del tema, como lo también es Flor de María Cuello Trejo, que me dicen que también nos honra con su presencia en su calidad de directora del Registro Civil del estado de Chiapas, y a cada uno de ustedes. No nos alcanzaría el tiempo para agradecerles de manera personal su presencia. Están en su casa. Le voy a pedir a Alejandro Encinas, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, que se quede junto con Karen, con ustedes, para darle seguimiento a la siguiente mesa, pero háganos el honor de dejar inscrita en una placa este momento histórico para nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, Aide.